Sí. Listo, perfecto. Ok, entonces la clase de hoy va a ser membrana epirretinal y vamos a hablar de cuándo intervenir, solamente de membrana. No son las mejores fotos, a lo mejor no sé si podemos cerrar un momento la puerta. Pero alguien, no tiene que ser ni fellow 1, digo, ni residente de primer año, ni de tercer año, pero alguien se anima a describir cualquiera de las imágenes que tenemos en pantalla. ¿Alguna? ¿Ninguna? Dale, Neto. Ujú. Un pseudo agujero, un agujero lamelar. Incluso en la imagen, sí. O sea, incluso si te das, ahí no se ve la membrana, porque, bueno, se ve como el anuncio de Zoom, no sé cómo quitarlo. Pero igual, en todo caso, en la imagen, vuelvo y digo, no es la mejor imagen, pero hay un pseudo agujero también en la imagen clínicamente. En la imagen de abajo, en teoría, deberíamos ver pliegues, pero no se alcanzan a ver, y pues la membrana epirretinal sí es bastante evidente, ¿no? El motivo por el cual se hizo esta revisión inicialmente fue porque, a lo mejor no sé si han visto, pero en la actualidad se tiende a pelar menos membranas epirretinales. Pues hay varios artículos al respecto. Vamos a hablar de por qué se pelan menos y pues antes de llegar allá vamos a tener que hablar de membrana epirretinal. Entonces este es el índice y membrana epirretinal. No es una sola patología, son varias, es un grupo heterogéneo con una vía final común y todas asociadas a proliferación preretinal de las células miofibroblásticas, o ya veremos, similares a miofibroblastos. Tenemos dos estudios grandes, tenemos el Blue Mountain Eye Study y tenemos el Beaver Dam Eye Study, el BIMES y el BIDES. Una cosa era la prevalencia antes de tener OCT y otra era después del OCT. Encontramos que para el BIMES la prevalencia era del 7% y para el BIDES del 11.8%. El BIDES hizo un seguimiento a 20 años ya con OCT y vimos que esa prevalencia que inicialmente era solamente del 11% subió al 34.1%. Obviamente, dependiendo de la región, cambia nuestra prevalencia. Ya les mostré la de Australia, que era el BIMES, o el Blue Mountain, el de Estados Unidos, que es el Beaver Dam. En China, por ejemplo, tenemos que en área rural la prevalencia es solo del 3.4%, mientras que en China urbana es del 7.3%. En general, en la actualidad se considera que la prevalencia global es del 9.1%. El factor de riesgo más consistente va a ser siempre la edad, usualmente pacientes mayores de 50 años. Si nos damos cuenta, por ejemplo, para el Blue Mountain, en pacientes menores de 60 años, solamente 1.9%. Un pico de incidencia entre 70 y 79 años de 11.6%. Y pues mayores de 80 años, 9.3%. Obviamente esta información puede cambiar. En pacientes mayores de 80 años, por ejemplo, para el MC, encontramos que la prevalencia es del 17%. ¿Alguien sabe qué otros factores de riesgo nos pueden llevar al desarrollo de una membrana epirretinal? Comorbilidades, vasculares. Perfecto. ¿Alguna otra? Bueno. Exposición a, ok. Muy bien. Listo, ahí estamos perfectos. Entonces, los otros factores de riesgo, patologías vasculares de la retina, retinopatía diabética, bien nos informaban, enfermedades oculares inflamatorias, el trauma, el antecedente de cirugía intraocular, tumores intraoculares, incluso desgarros o desprendimientos de la retina. Incluso, después de cirugía de catarata, 11.2% de los pacientes va a desarrollar una membrana epirretinal a lo largo de 3 años. La composición como tal de la membrana son matriz extracelular con fibrillas de disposición aleatoria y una capa de unas células que se determinan o se llaman similares a miofibroblastos. No son miofibroblastos, son células similares a. Entre los posibles precursores
células que en su maquinaria cuentan con lo que cuenta un miofibroblasto. Tenemos células gliales retinales, hialocitos, LPR, y fibroblastos como tal. No solamente son posibles precursores, sino son células que encontramos como tal, que componen la membrana hiperretinal. La regulación positiva de algo que se llama alfa-SMA, que es la actina del músculo liso alfa, pareciera tener algún rol. Se encuentra que esta lleva a la proliferación de miofibroblastos y a la generación de membrana contráctil. Si se dan cuenta, estas células que les comenté ahorita, los posibles precursores, por ejemplo, células gliales retinales, EPR, digamos, no sabemos bien cómo llegan a la superficie para formar la membrana epirretinal, pero tenemos la teoría clásica de Fuchs de 1974, que dice que pueden generarse microdefectos en la membrana limitante y esto generaría la migración de las células, los posibles precursores. O lo segundo, otro precursor son los hialocitos. Pensamos que cuando se da el TBP, algunos de estos hialocitos permanecen en la superficie retinal y dan origen a la membrana epirretinal. Ok, ¿alguien se anima a describir el OCTA? ¿Alguno? Ok, vamos a ver entonces. Lo primero es saber cómo se define una membrana epirretinal, ¿no? Porque aquí damos dos cosas. El A es una membrana epirretinal como tal, el B es un diagnóstico diferencial de una membrana epirretinal. Para que uno diga que hay una membrana epirretinal, tiene que ser primero una membrana hiperreflectiva, que es lo que estamos viendo en la imagen A. Se encuentra sobre la retina, genera irregularidad de las capas de la retina. Como nos damos cuenta, la superficie no es una superficie lisa, sino que se ven ondulaciones sobre ella, y encontramos que hay espacios entre la membrana y la superficie retinal. Si no encontramos ninguna de esas tres datos, no es una membrana. En este caso, la A es una membrana epirretinal. La B, si se dan cuenta, no es una membrana epirretinal. El tejido primero que se ve, digamos, este tejido que están viendo acá, uno es hiporreflectivo, o sea, mal. Dos, no hay un espacio entre la superficie de la retina, que viene siendo esta pequeña línea amarilla delgada. No hay un espacio entre esa superficie y la lesión. Y dos, bueno, lo tercero en estas características, pero que no es de los ETs, que esto usualmente no es contrato. El nombre de esto es una proliferación preretinal. Es algo que encontramos usualmente en pacientes que tienen pseudoagujeros maculares. La clasificación actual, o la que más utilizamos, es la de Gobeta 2017. Solo para mencionarles, no hay consenso en cuál clasificación deberíamos utilizar en la actualidad, pero esta es la que más van a encontrar, ¿de acuerdo? Tenemos entonces el estadio 1, que son pacientes que tienen membranas. Aquí vemos la membrana. A ver cómo... ¿saben cómo elimino esto? ¿No se puede? Eso se puede subir. Pero lo puedo mover, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, aquí se ve la membrana, tal cual, nuevamente. Hiperreflectivo, espacios hiperreflectivos entre la superficie retinal y la membrana, y genera algo de ondulaciones, hace irregularidad de la superficie. Eso es una membrana. Pero el contorno foveal se encuentra conservado. Entonces, eso es un estadio 1. Estadio 2. Estamos encontrando que hay una membrana y se pierde la depresión foveal, pero ojo, miren que no encontramos que las capas como tal internas de la retina se encuentren sobre la región foveal, diferente a este estadio 3, en el cual, más que DRI, ya te comento, el término es IFEL. IFEL es ectopia de las capas internas de la retina en la región foveal. ¿Qué es esto? Digamos, aquí hay discontinuidad de las capas internas de la retina. Aquí, abajo, si se dan cuenta, hay continuidad. Eso supone ser la región foveal, y lo que estoy evidenciando es que las capas internas de la retina se encuentran en esa región. Por tanto, eso es un estadio 3. Entonces, si no se preserva, pero no hay continuidad de las capas internas de la retina, estadio 2. Si encuentro que hay capas internas de la retina que están continuas en donde estará la región foveal, se llama IFEL y es un estadio 3. Si encuentro que no puedo determinar las capas, eso es lo que llamamos drill o desorganización de las capas internas de la retina, y esto es un estadio 4. ¿Sí es clara la diferencia entre un 3 y un 4? Miren bien, se determinan las capas, se pierden las capas. No hay continuidad de las capas, hay continuidad de las capas. ¿Listo?
De por sí, ahora que me acuerdo, aquí atrás había una pregunta. ¿Alguno de ustedes que esté en primer año me quiere escribir esa imagen? ¿O darme el nombre de ese sitio? Primer año, ¿no? Listo, súper. Será fácil. Ok, entonces va lo mismo. Les había dicho que la idea era determinar a quién iba a operar y a quién no voy a operar. Ya sabemos que es una membrana. En teoría ya sé identificarla, ya sé clasificarla, ¿de acuerdo? Sé que va a ser en pacientes mayores de 50 años, más no sé a quién voy a operar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con pacientes con membranas hiperretinales y que tengan una adecuada agudeza visual. Lo primero es saber qué tanto progresan los pacientes con membrana. ¿Quién sabe? A 7 años, ¿cuántos pacientes con membrana hiperretinal van a progresar? ¿Qué porcentaje? ¿Alguna idea? Me pueden decir pocos, la mayoría, 50-50. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos pacientes con membrana epirretinal van a progresar a lo largo de 7 años? El porcentaje. ¿Ni idea? Puedes decir pocos, más o menos 50%, o todo el mundo va a progresar. ¿Nadie sabe? Listo. 30%. Eso es un número alto, ¿no? A decir verdad, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque todo el mundo piensa, membrana epirretinal, seguramente el paciente me toca operarlo ya, porque si no va a progresar y la visión va a perderse, pero eso no es cierto. Este fue el primer estudio que trató de determinar la progresión. No lo voy a mencionar porque uno es el Blue Mountain y dos, la clasificación era diferente, era una clasificación clínica. Ya tenemos clasificación por OCT. Entonces, la respuesta a esa pregunta es solo el 13% de los pacientes va a progresar durante 7 años. No tengo por qué pensar que el paciente va a perder visión, porque ya sé que solamente el 13% va a perder o va a progresar su deterioro visual a lo largo de 7 años. Obviamente esto depende. Si el paciente lo estoy viendo y tiene una membrana epirretinal y un contorno foveal conservado, o sea, un estadio 1, ¿de acuerdo? Solamente el 5% de esos pacientes va a requerir una intervención en 5 años. Si el contorno foveal se encuentra parcialmente conmovido, o sea, no está conservado, o 100% no está conservado, 16 a 17% de esos pacientes va a requerir una intervención. Pero igual, mucho menos que un 30%, ¿de acuerdo? O sea, casi no progresan estos pacientes. Hay muchos estudios que te hablan de lo mismo, este es otro, te dice que hay 17 meses entre una primera valoración y una segunda valoración. Pacientes que tenían agudezas visuales mejores al 2020 y como nos damos cuenta, no cambia la agudeza visual mejor corregida del paciente en 17 meses. Solo 8.3% de los pacientes, solo 8.3% de ellos presentan un deterioro de más de 2 líneas. Entonces, vamos haciéndonos la idea de que estos pacientes usualmente no progresan, ¿listo? Otro estudio un poco más reciente, para quien no conozca, este es Harry Flynn Jr., es el director de retina del Bascom Palmer, y pues tuvo un estudio de 413 pacientes, los observa durante 18.1 meses, ¿de acuerdo? Y evidencia que de esos 413, 369 no requirieron intervención, no requirieron pelamiento, ni siquiera tuvieron cambios significativos en su agudeza visual. Solo 10.7% de los pacientes, 44 de ellos, requirieron intervención, ¿de acuerdo? Y así hay muchos estudios, aquí hay bastantes, va lo mismo. Entonces empezamos con, por ejemplo, agudeza visual de 20-40, y esos pacientes, digamos que eran 62 solamente. Algo que sí es importante notar acá es que si se dan cuenta, conexión inestable, ok, si se dan cuenta, a pesar de que la visión reduce solamente en 10-16% de los pacientes, lo que sí cambia un poco más es el aspecto estructural o anatómico en este caso. Vemos que 10% progresó con deterioro visual, pero el 20% de los pacientes presentó deterioro anatómico en el OCT. Bueno, entonces, otra cosa a tener en cuenta, visión puede mantenerse, pero usualmente sí presentamos cambios en el OCT. ¿Listo? ¿Qué cambios presentamos en el OCT? ¿Alguien quiere decirnos qué estadio es esa membrana que tenemos enfrente? 3. Pero ya se perdió el contorno. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que nos toca pensar acá es, el estadio puede ser 3, pero si se dan cuenta la visión es 20-25.
lo siguen durante 24 meses, la visión sigue siendo 20-25, que eso es normal. Ya dijimos, solo 13% va a progresar a lo largo de 7 años, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Perdón? Entonces no lo tocamos, ¿de acuerdo? Aquí va entonces otro paciente, por ejemplo, digamos, este paciente que nos están mostrando acá, 20-40, otro 3, o sea, otro estadio 3. Sigue siendo estadio 3 a los 24 meses, pero su visión pasó de un 20-40 a un 20-20 después de una cirugía pues, de catarata, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para hacernos la idea de que estos pacientes, una cosa es cómo se ven en el OCT, otra cosa es su visión, y ya sabemos que la progresión no es tan marcada, ¿de acuerdo? Ahora, ahorita les voy a hablar de qué cambios en el OCT nos deben decir, de pronto debo operar más pronto mi paciente, ¿de acuerdo? Pero sí háganse la idea de que lo más importante en estos pacientes es determinar la agudeza visual y otros síntomas que ya vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Esto es más de lo mismo, lo voy a pasar rápido porque es pobre, o sea, casi no progresan. Y dos, lo otro es que lo que les iba comentando, la agudeza visual no se relaciona muy bien con el OCT. Te puedo tener 20-27, digo 20-26 con un contorno foveal normal, 20-25 con una pérdida leve del contorno foveal y 20-30 prácticamente con una pérdida completa del contorno foveal. Entonces, OCT no se relaciona muy bien con agudeza visual, pero ojo, sí se desarrolla, sí se relaciona bien con el pronóstico, que eso ya lo vamos a mencionar. Entonces, de esos pacientes, ese 7% de pacientes que progresó, ¿qué características tenían? ¿Por qué terminaron en cirugía eventualmente? ¿Por qué perdieron visión? Entonces, en todos los estudios nos va a decir síntomas es el principal problema. En este, de los pacientes que tenían síntomas al inicio, 18.8% requirió intervención y 12.3% de los que no tenían síntomas requirió intervención. En este mismo que es el del doctor Flynn, encontramos entonces que de esos pacientes que eventualmente se operaron, el 84% ya tenía síntomas al inicio del cuadro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿alguien sabe cuál es el principal síntoma en membrana epirretinal? Ajá, metamorfopsias, listo. Ese es bien sencillo. ¿Alguien sabe cómo puedo determinar yo, o cómo puedo tratar de objetivizar las metamorfopsias del paciente? Otro. Amsler es bueno, pero Amsler, digamos, solamente va a decir hay metamorfopsis. Objetivizar, no. ¿Algunas han escuchado M-charts? Metamorfopsis charts. Listo, ya se los muestro. Entonces, deterioro visual, entonces va a ser visión borrosa central, sensibilidad al contraste, velocidad de lectura va a disminuir, aniseiconia, pérdida de estereopsis, y pues las metamorfopsias, ¿no? Las metamorfopsias, para que sepamos, son las que se asocian de mejor forma, incluso mejor que la agudeza visual, a la calidad de vida del paciente. Incluso hay estudios que nos dicen a nosotros, comparando pues todos estos síntomas, ¿de acuerdo? Que las metamorfopsias se relacionan mejor con el resultado posquirúrgico que el paciente reporta. O sea, si el paciente siente que las metamorfopsias mejoraron, este es el M-charts que estamos viendo en pantalla, si el paciente refiere que las metamorfopsias mejoraron, él va a referir una, digamos, se va a sentir mejor con el resultado operatorio que tuvo, ¿de acuerdo? Estos son los M-charts. En los M-charts lo único que nos muestran son líneas continuas y discontinuas. Se van haciendo progresivamente más discontinuas. Aquí no lo vemos, pero pues nos determinan acá en grados. Estos son grados de ángulo visual. Entonces, entre más separados están, pues más grados de ángulo visual hay entre línea y digo, entre punto y punto, ¿de acuerdo? Y la idea es que yo le muestre, pues, si tengo una línea continua, pues el paciente me va a determinar que, pues, que tiene metamorfopsias, ¿no? Pero a medida que se van separando, ¿de acuerdo? El paciente va a dejar de detectar la membrana epirretinal. ¿Alguien se imagina por qué? ¿Alguna idea? ¿Esa parte? Listo. Entonces, imagínate que tienes una membrana epirretinal que está aquí, entre estas dos líneas, ¿no? Si tengo varias líneas, si tengo una línea continua, obviamente, pues cuando llegue aquí, a este punto, te voy a reportar que no se ve continuo, metamorfopsis, ¿de acuerdo? Pero si la línea va, digamos, si estas líneas van más espaciadas, entonces una aquí no hay nada, ¿de acuerdo? Aquí no hay línea, aquí sí. El paciente lo va a detectar como si fuera una línea continua, porque la línea no está cayendo. Ah, a ver, espérate, ¿tienen un marcador?
Por eso, listo. Bueno, ahí va. Ojo, si hay preguntas, me pueden decir, no esperen a que progrese para después decirme que no entendieron, ¿no? Porque al final les hago quiz. Listo, ahí va. Entonces, ¿cómo determino yo si voy a esperar o voy a operar? ¿Tengo alguna ventana de decisión? ¿Y qué pronóstico tengo, no? Entonces, básicamente los factores en el OCT más importantes para determinar si el paciente va a progresar o no son dos. Uno, si hay drill o no hay drill, que si se acuerdan drill es que estoy entonces en un estadio 4, ¿de acuerdo? No alcanzo a determinar, voy a devolverme un segundo para que lo vean. ¿Ah? ¿Qué? Sí, Eiffel era lo que te estaba diciendo que era un estadio 3. Ojo, recuerden, cuando hay Eiffel o Eiffel, ¿de acuerdo? Yo puedo determinar las capas. Cuando se pierde esa determinación de las capas, digo que hay drill, ¿de acuerdo? Es un estadio 4. Drill es que no puedo diferenciar las capas internas de la retina, no se diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, tener drill, o más bien, no tener drill, pero en un segundo. Entonces, no tener drill me da un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Y que no haya disrupción de la elipsoides, pues también me va a hablar de un pronóstico, ¿de acuerdo? Estos pacientes que no tienen drill, o drill leve, y que no tienen disrupción de la elipsoides, van a presentar una TDRS de 60 letras. Para que no sepa qué es una TDRS de 60 letras, 60 letras es más o menos 0,5 en Logmark, que es más o menos un 20-60 en Snellen, ¿de acuerdo? Entonces, si no tengo drill, o no tengo disrupción de la elipsoides, seguramente ese paciente va de todas formas a alcanzar una buena visión. Y esto se va a mantener a lo largo de 12 meses, ¿de acuerdo? En otras palabras, ¿a qué pacientes deberíamos operar? Básicamente aquel paciente que tenga un estadio... Ah, ahí va. Yo no quiero que lleguen a estadio 4. Entonces, exactamente. Entonces, ¿a quién voy a operar? Pacientes que tengan síntomas, ¿de acuerdo? Que no tengan una adecuada agudeza visual, o sea, visiones de 20-60, 20-70 es usualmente lo que dice la literatura, ¿de acuerdo? 20-60, 20-70 o peor, ¿de acuerdo? Pacientes sintomáticos, esos pacientes los opero, ¿de acuerdo? Si no, no los opero. Y voy a estar muy tranquilo si yo en el OCT encuentro que no tienen drift y no tienen disrupción de la elipsoides, ¿de acuerdo? Ojo, no hay un consenso diferente a 20-70 o peor y sintomático, no hay un consenso. Pero si yo veo que no tienen disrupción de la elipsoides y no tienen drift, yo puedo decir a ese paciente, ¿sabe qué? Lo puedo ver hasta en un año. Obviamente no lo va a hacer en un año, pero sé que su visión se va a mantener, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso en cuenta. Bueno, si ya tiene drill, pues le va a decir que su pronóstico es peor y probablemente no alcance una visión de 20-60 o mejor. ¿Listo? Ok. Y bueno, ya esto es tema de otra charla. Pero de todas formas, ¿alguien quiere decirme qué es esto? Solo por diversión. Ojo, ahí está el nombre, ¿no? Pero solamente es describirlo. ¿Por qué es una membrana? Hay 3 características de una membrana. Ojo, hiperfluorescencia es solamente se está hablando de... Entonces, ¿es hiperreflectiva? Sí. ¿Hay un espacio hiporreflectivo? También. ¿Hay irregularidad de la superficie retinal? Marcada de irregularidad. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Fobiosquisis, de acuerdo. Entonces, esta es una membrana epirretinal, tal cual como dice el nombre, con fobiosquisis. ¿Listo? Ojo, esto antes se llamaba agujero macular lamelar, pero ya no. Y esta ya se las había mencionado que era la membrana epirretinal, ¿de acuerdo? No.
Esto solamente por diversión también. Cuando yo veo este tipo de proliferación epirretinal, eso corresponde a carotenoides que se están acumulando, ¿de acuerdo? Uno puede pelarlo y si dan cuenta se ve más o menos como amarillento por la composición de carotenoides. Listo. Y ya, porque todo esto es para otro tiempo. Ya están levantados. No, más bien preguntas. Voy a hacerles preguntas a ver si se entendió. Sí, de forma rápida, lo que les voy a decir acá es que antes se consideraba que esta perotinal con fobiosquisis era lo mismo que un agujero macular lamelar, pero hay una nueva clasificación y ahora nos dice que no, ¿de acuerdo? Que tenemos agujeros maculares lamelares que son estas cosas acá que estamos viendo que tienen cavitación o erosión foveal, tal cual vemos, ¿de acuerdo? Hay pérdida del tejido y que tienen cualquier signo de pérdida de tejido foveal, adelgazamiento foveal o pseudopérculos, que son estas lesiones acá que vemos. Pseudoagujero es esto, clasificación de pseudoagujero es membrana epirretinal con fobiosquisis o un agujero macular lamelar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características obligatorias por aquí, ¿de acuerdo? Y como forma de resumen, porque vuelvo y digo, es para otro tema, usualmente estos pacientes también presentan adecuada. El diámetro de la lesión tiende a aumentar con el tiempo, pero la agudeza visual tiende a mantenerse. No obstante, si tenemos MERS con fobiosquisis, usualmente las pelamos, ¿listo? Pero déjenme ver si tengo algún caso que les pueda poner acá. O mientras tanto, ¿qué preguntas tienen? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguien me quiere...? Ajá. Su futuro no es así muy brillante. No. ¿En qué otro término han escuchado drill? O sea, ¿en qué otra patología oftalmológica han escuchado? Pero tema nombres, degeneración macular relacionada, puedo tener drill, edema macular diabético, puedo tener drill, ¿de acuerdo? Y drill es un marcador de malformación. Pero la pregunta es si el manejo tiene más de 20, peor de 20-60 con drill. No, si ya tiene drill. No, si ya tiene, ojo, si ya tengo drill, la visión no tiene que estar particularmente mal, puede estar bien, porque es un área pequeña de la retina, ¿no? De lo que estamos hablando. Y la retina es un poco más extensa. Si ya tiene drill, lo que va a hacer es operar al paciente. ¿De acuerdo? Si ya tiene drill, voy a operar al paciente, pero voy a ser claro en el consentimiento informado que su agudeza visual probablemente no alcance a ser mejor de 20-60. Okay. Si no tiene drill, no tiene disrupción de la elipsoides, probablemente su agudeza visual puede ser mejor a 20-60 después de la intervención. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que le vas a decir. Otra pregunta. Bueno, yo pregunto. Entonces, ¿qué era Eiffel? ¿Se acuerdan? Solo que alguien me diga que era Eiffel y ya me por bien servido. No, tú no, ya hablé. Otro. ¿Qué es Eiffel? Ojo. Entonces, la última. Ojo. Esto no lo vamos a operar, ¿de acuerdo? No lo vamos a operar y menos si está viendo 20/20. Tiene conservada el contorno foveal y a pesar de tener una MER está conservado, esto es un estadio 1. Esto usualmente no lo operamos tampoco. Pérdida del contorno foveal, pero sin continuidad de las capas internas sobre la fobia, ¿de acuerdo? Entonces eso no lo opero. Perdiendo la agudeza visual, tal cual. Este de acá, estadio 3, las capas internas de la retina se encuentran donde usualmente está en la fobia, eso se llama Eiffel, que es ectopia de las capas internas de la retina a nivel foveal, ¿de acuerdo? Y DRIP, no entiendo dónde se diferencian cada una de estas capas. Estas dos, si bien las puedo operar, sé que el pronóstico no va a ser tan bueno. Mucha gente le gusta operar aquí en estadio 8, ¿de acuerdo? Pero guiados por la agudeza visual, ¿de acuerdo? ¿Para qué esperar estadio 3 si puedo operarlos temprano? Pero pues eso es otro tema de habilidad quirúrgica. Dale. Entonces, la cirugía consiste en vitrectomía, pelas la membrana epirretinal y pues hay una discusión que esa voy para allá al final,
que es, debería pelar también la limitante o no, ¿de acuerdo? Ojo, está la membrana y debajo de la membrana está la limitante, ¿de acuerdo? Mucha gente dice que la limitante es el origen de las membranas epirretinales, ¿de acuerdo? Entonces hay toda una discusión de debería pelar también la membrana limitante interna. A favor, de todas formas, del pelamiento de la membrana limitante interna, es que si yo pelo la limitante que está abajo de la MER, pues no va a haber nada de MER residual, ¿de acuerdo? La recurrencia de MER va a disminuir entre un 10 y un 15%, ¿de acuerdo? Pero eso, pues, dependiendo de quién seas, va a ser significativo o no, ¿de acuerdo? Y vas a tener mayor resolución de los pliegues retinales, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto a favor de pelarla. Y en contra, la audiencia visual va a ser similar en ambos grupos. Puedes generar una disfunción de las células de Müller, ¿de acuerdo? Microescotomas, que esto el paciente lo determina como una disminución en la velocidad de lectura. Y si no soy cuidadoso, puedo tener un agujero macular paracentral. Ojo, la cirugía macular no es una cirugía fácil, ¿de acuerdo? Ahí va lo otro. O sea, una cosa son el OCT, otra cosa es la visión del paciente, y otra cosa es si yo como cirujano puedo pelarla o no, sin causar iatrogenia, ¿de acuerdo? Entonces, entras, haces vitrectomía, eliminas la membrana, eliminas la limitante, que es lo que hacemos acá, ¿de acuerdo? Y pues ya, se acabó la cirugía. Puedes dejarlo con gas, si quieres que se aplane más rápido, o puedes dejarlo con solución salina balanceada, da lo mismo. Recuperación visual del paciente se puede demorar unos buenos 2 meses, no le vas a decir que al día siguiente va a ir bien, ¿de acuerdo? Aquí a todos le quitamos la membrana limitante después de haber quitado la membrana, ¿de acuerdo? Y ya, listo, gente. Si no hay preguntas, eso fue.